Adri, querida, contame, ¿estás en tu taller? ¿Dónde estamos? Sí, ¿Qué estamos viendo detrás tuyo? ¿Estás trabajando formatos chicos, por lo que veo, manteniendo ciertos elementos recurrentes en tu obra, como siempre, de los que también vamos a hablar? Quiero que me cuentes eso en principio. ¿Dónde estamos? Si estamos en tu casa, si tu casa es tu estudio, si tenés los espacios diferenciados, ¿en qué ciudad estás? ¿Qué es lo que se mira por la ventana? Orientanos un poco. y bueno, mira, estamos en mi taller de arte, que es mi casa, porque yo vivo en un taller. Y bueno, ahora mismo estamos en un pequeño rincón de mi taller, ¿verdad? Donde tengo una pequeña muestra, digamos, de lo que estoy haciendo actualmente. Por ahora, pequeños formatos que normalmente los hago a veces un poco para descansar de los grandes formatos que me toca trabajar, que suelen ser mis favoritos. Y bueno, estamos en la ciudad de Asunción, la capital de Paraguay, con el famoso veranillo de San Juan. Estamos creo que con 30 grados ahora aproximadamente. Así que estamos con mangas cortas. Claro. No, acá no sabes el frío, un poco de calor, manden para acá, por favor. No, es por ahora estamos con el veranillo. Vamos a ver hasta cuándo se queda, que suele ser algo muy característico del invierno. Y se le dice el veranillo de San Juan, bueno, porque es en el mes de junio donde suelen hacerse las festividades de San Juan. Bien. Pero acá en Paraguay en verano tenemos una temperatura que llega fácilmente a los 45 grados, así que esto está súper agradable. Claro, aprovechalos. Sí. Adri, querida, y decime, ¿cómo se está viviendo el tema de la pandemia en Paraguay? ¿Cómo está la situación ahí en Asunción? Y ahora estamos en lo que sería la fase 3 de la cuarentena, como le llama el gobierno, la cuarentena inteligente. O sea que ya hay un poco menos de restricciones, hay rubros que ya se activaron. En el sector cultural, por ejemplo, las galerías de arte ya volvieron a abrir con ciertos recaudos, ciertas precauciones. Empezaron a abrir sus puertas el 15 de mayo aproximadamente. Hasta esa época, varias galerías de arte, los centros culturales, todos están cerrados. Algunas galerías subsistieron a través de la venta online de las obras, y ahora ya volvieron a abrir sus locales, pero todavía las actividades culturales están un poco limitadas. Por ahora los artistas muchos están recurriendo a las redes sociales. A mí me tocó participar en 2 muestras recientes, una en Paraguay y otra en España, en el formato virtual justamente. ¿Y cómo se vive eso? ¿Te gustó la experiencia? ¿Te llega a parecer en algo a lo que es una exposición convencional, ¿no? Es una manera de paliar y acortar distancias, y de por lo menos mantener activa la difusión de la obra de los artistas, pero es muy importante desde mi punto de vista el contacto directo con la obra, porque una cosa es verlo en la pantalla de un celular, en la pantalla de una computadora, a través de una imagen digital en este caso, que verlo en vivo y en directo, estar uno ante la obra, conectarse con ella, establecer ese vínculo energético con la obra, dejarse imbuir de las emociones, de los sentimientos que pueden despertar esa obra en el espectador, y también tener la oportunidad de apreciar de cerca todo ese trabajo de oficio que hay dentro de la obra, poder apreciar de cerca el trabajo del dibujo, las pinceladas, los trazos, esas pequeñas improntas que va dejando el artista en la medida que va trabajando la obra. Y esas son cosas que se pierden un poco a través de estas muestras virtuales. O sea, es una manera de acercar, pero no es suficiente. No es suficiente porque, bueno, lo hemos dicho, ¿no? O sea, la obra es una sola, es única, es irrepetible, así que el contacto visual y directo del público para con un trabajo específico solamente se puede vivenciar y disfrutar de modo presencial, eso es evidente, así que más allá de las buenas intenciones y de todas las cosas que estamos organizando en este momento para ver cómo nos entretenemos, cómo hacemos para que la cosa siga adelante y demás, acá lo directo y el vínculo es
fundamental y no va a haber nada que lo reemplace. Tengo acá, mirá, te muestro algo. Sí. Ah, la Ofelia número 1. La Ofelia número 1. Esto ya prácticamente está para un museo, les cuento. Y acá está la entrevista que te hice. Sí, la recuerdo. Acá está la entrevista. Sí. Página 2, página 3, ahí ya estamos viendo algo del trabajo de Adriana, estos cielos inmensos, profundos, densos, cielos emocionales, ¿no? ¿Por qué esos cielos tan contundentes? Y bueno, esos cielos siempre fueron así como una cautivación para mí, y siempre para mí tiene mucho que ver con lo espiritual, con lo trascendente, con esos espacios inmateriales o ese vacío que a veces uno teme a veces enfrentar. Entonces, para mí es como un poco conectarme con aquello que está más allá de lo terrenal. Es un poco esa búsqueda de lo que está más allá de lo visible. Y me gusta mucho experimentar justamente con el tema del color, los celestes que van variando un poco de uno a otro, el tránsito de las nubes, que para mí un poco se relacionan también con los pensamientos, esos pensamientos que tenemos en la mente y se mueven de un lado al otro, y algunas veces son más densos, otras veces son más claros. Entonces tiene mucho que ver con eso. Y últimamente me gusta mucho experimentar también el color a través del cielo, porque el cielo es una paleta de colores infinita e inacabable. Sí, bueno, sin duda, tu búsqueda es una búsqueda filosófica, ¿no? Como bastante profunda en ese sentido. Estás hablando de representar cielos o representar nubes, pero le das a todo esto un carácter tremendamente simbólico. Es por eso, Adri, que relacionás justamente tu propuesta dentro del realismo simbólico, como vos lo llamás. Justamente la elección de ese nombre viene por ahí, porque si bien yo estoy trabajando con elementos que son tomados de la realidad, son cosas con las que me voy encontrando en el diario vivir, en la rutina diaria, trozos de madera, alambre, los origamis que yo justamente los hago. Acá tengo, mira. ¡Qué lindo! Sí. Por ejemplo, lo que voy armando las figuritas. Y armás de papel. Armás grullas, armás palomas, armás mariposas también. Tengo unos cuantos, sí. Mira, a ver, este es el primer origami que pinté en una de mis obras, que es del 2006. Y hasta ahora lo guardo todavía. Está un poco maltrecho, viste, un poco ya ajadito, pero fue la primera que hice para pintar. Y acá tengo los otros. Este, por ejemplo, es una paloma. ¿Ves? Y voy experimentando diferentes colores. Ahora estoy probando los geométricos, por ejemplo. Estoy experimentando así, armando figuras geométricas. Bien. Y voy. Es como un juego. Para mí, justamente una de las cosas atractivas del origami, o papiroflexia, como se le llama en España, es ese aspecto lúdico, que uno parte de una figura de papel y va armando las figuras que uno ni se puede imaginar. O sea, realmente uno puede llegar a hacer arte en sí mismo con las figuras de papel. ¿Y quién te acercó al mundo del origami? Y yo recuerdo que mi primer acercamiento fue allá cuando tenía 11 años, a través de una compañera de colegio que me enseñó a plegar la grulla. Y durante mucho tiempo aprendí solamente esa figura, abandoné un tiempo, digamos, el hobby, y después con la pintura, cuando empecé a pintar y en esa búsqueda de nuevos temas, de nuevas cosas, a ver qué puedo pintar, como que surgió, no me acuerdo ni cómo, el tema de plegar de vuelta las figuras de papel. Y de ahí ya no paré más. O sea, porque fue una cosa así que haces y querés, ahora quiero plegar esta figura, ahora querés plegar la otra, y querés ir como profundizando y descubriendo nuevas cosas con el origami. Y aparte que el hecho de que yo misma lo pliego también es como que me va llevando a descubrir algo mucho más profundo detrás de ese simple plegado. Para mí es como que en la medida que voy plegando, como se van creando divisiones sucesivas, para mí es como relacionar un poco con esa división celular que va generando vida lentamente, hasta que una forma tan simple, tan insignificante como un cuadrado puede ser un ave,
Puede ser una figura geométrica, puede ser un animalito, puede ser un insecto, y es como que va cobrando vida, se va imbuyendo de vida en la medida que uno va plegando la figura de papel, y esa es la parte que más me gusta. Y después combinarlo con los elementos que me gusta trabajar, en este caso las texturas, los cielos, y también otras cosas. Sí, también aparece mucho la madera Sí. en tu trabajo, aparece, y es curioso, ¿no? Porque en realidad, claro, la madera a medida que pasa el tiempo, la madera adquiere características que son muy distintivas. Entonces, poner el ojo ahí y tener el desafío de representar justamente todas esas fallas, las texturas que surgen de algo tan sencillo como una simple madera, me imagino que es interesante, ¿no? Que es entretenido. También el alambre es Sí, otro elemento recurrente. sí, justamente. En el caso del alambre, una de las cosas que más me atraen también es esa maleabilidad que tiene, que esas caprichosidades que se dan en la medida que se tuercen, se oxidan también. Un poco es también la presencia del tiempo, y el alambre para mí se relaciona mucho con lo que es la vida misma, esos contrastes, esa dureza por un lado y aparente frialdad por ser un elemento metálico, pero también esa ductibilidad y esa maleabilidad y esa posibilidad que le da a uno de torcer un poco las cosas, que no todo es rígido, hay cierto juego y hay ciertas caprichosidades que uno puede hacer a través de eso. O sea, ¿no? Ese aspecto es lo que me parece a mí interesante del alambre. Creo que tenés una visión, más allá de que es súper profunda y filosófica, es una visión también muy optimista de la vida, porque si bien siempre estás presentándonos estas paradojas y estos contrastes, de alguna manera te quedás con destacar la parte más positiva, ¿no? Más alivianadora o más sana. Sí, justamente. Tuve una etapa, por ejemplo, donde los cielos estaban con muchos nubarrones, por poner un ejemplo, que a más de una persona le puede resultar una situación de mucha densidad emocional, de conflicto, pero sin embargo la luz siempre estuvo presente. La luz es un elemento que para mí siempre ocupa un lugar importante, nunca deja de estar ausente, y tiene que ver con eso, con ese mensaje de esperanza también. Que donde, dándose entre las nubes, claro, ¿no? Claro, Siempre o sea, donde hay tristeza siempre hay alegría, y donde hay conflicto siempre hay una solución. Y como eso es lo que me gustaría destacar de la entrevista que hicimos hace 5 años atrás, yo no lo puedo creer, 5 años más jóvenes. Sí, ahora estamos 5 años más inteligentes, más maduros. Que te quedás con el lado positivo. Decías en esa oportunidad algo que quiero destacar y compartir con las personas que nos están acompañando ahí. Dice, mis obras se trata mucho de los contrastes que se relacionan con la esencia humana. Y ahí lo decís muy bien, donde hay oscuridad hay luz, y donde aparentemente hay tristeza hay lugar para la alegría. Y destacar eso justamente hoy en un escenario tan apocalíptico y oscuro como el que estamos viviendo, creo que es importante, ¿no? Claro, justamente justamente recién me estaba acordando de un pequeño cuento que leí hace poco, donde justamente dejaba una enseñanza muy interesante que decía, esto también pasará, y que nada es permanente. O sea, toda situación mala o buena en algún momento pasa. Y justamente eso le lleva a uno a tener que situar su mayor atención en el momento presente. Y muchas veces nosotros nos distraemos mucho pensando en el pasado, pensando en el futuro, y nos perdemos un poco la vivencia del presente con sus sabores y sin sabores. Entonces me parece que en estos momentos en los que estamos viviendo, donde hay confinamiento, hay restricciones, hay que verlo también como un momento para aprender, para crecer y para centrarnos lo más posible en el presente y aprender a sacar de él todas las enseñanzas que nos van a ayudar a, seguir adelante y seguir firmes y
bueno, creciendo, evolucionando como seres humanos. Ujú. ¿Crees realmente, Adri, que esta puede ser una oportunidad para que lo vivamos de esa manera? Yo entiendo que en general los pintores tienen, ¿no? A ver, todo un aparato súper fortalecido para estar solos, para Mm. conectarse con lo más profundo, pero para no todas las personas es así, ¿no? Hay personas que realmente están viviendo esta situación con un nivel de estrés, de ansiedad o de Sí. angustia, que realmente es como, sería como hasta, está muy lejos de pensar de que esto puede llegar a ser realmente algo positivo. Y sí, porque cada persona justamente lo vive de una manera diferente. De repente los artistas estamos muy acostumbrados a estar con nosotros mismos. Los momentos de soledad son bastante frecuentes y necesarios. Entonces, más de un artista tal vez esto lo viva más que como un confinamiento, como un enclaustramiento, como un estado de introspección y de conexión con uno mismo. Yo entiendo que hay gente que le cuesta, y me parece que en esos momentos es cuando es necesario recurrir a ciertas herramientas que a lo mejor le puedan ayudar a superar esos momentos de encuentro con uno mismo, porque a veces estos momentos así resultan pesados cuando uno tiene adentro ese temor de justamente enfrentarse a su yo o enfrentarse a ese encuentro con uno mismo al que uno a veces está muy distraído por las cosas del día a día. No para todos es lo mismo, pero creo que todos tenemos la capacidad de poder salir adelante. Yo creo que eso es algo que le caracteriza a los seres humanos, esa capacidad de reinventarse, de superar las dificultades, de poder superar los obstáculos. Esa palabra resiliencia que tanto se usa en psicología y en otras disciplinas justamente. Y yo creo que no hay que perder la esperanza. Por más difícil que parezca algo, yo creo que siempre hay una luz al final del túnel. Y Mm. yo creo que hay que aferrarse a eso. Qué lindo lo que decís. Sí, a mí me parece fundamental buscar mecanismos, ¿no? Para tratar de sobrellevar esta situación de la mejor manera posible. ¿Cómo te llevas vos con las noticias, con los medios de comunicación? Porque realmente eso suele ser súper agotador y estresante, ¿no? A veces no sabemos si es peor no estar informados o estar sobreinformados, porque Ujú. realmente también la noticia cae en muchos lugares comunes. En fin, no sé, me parece que hay que ver también, ¿no? De qué manera en este momento nos comunicamos con los medios. Y hay que aprender a filtrar justamente, o sea, uno puede estar informado, informarse de lo necesario, de lo importante, pero tampoco no llegar a ese límite de la obsesión, de solamente consumir eso y no dejarse sobre todo invadir por el miedo. Yo creo que ahora mismo el desafío más grande yo creo que es no dejarse invadir por el miedo, porque justamente ese miedo es lo que a uno le baja las defensas en todo el sentido de la palabra. Te afecta físicamente, mentalmente, eh, y invadirse de ese miedo es justamente lo que uno después, bueno, le lleva a la enfermedad en varios aspectos. Entonces a mí me parece que está bien estar informado, no estoy en desacuerdo con eso, pero hay que ser precavido, hay que saber usar eso a nuestro favor. No dejar que eso nos consuma, no dejar que eso nos domine, nos marque el ritmo de nuestro día a día. Y yo por eso creo que en estos casos una de las herramientas importantes para sobrellevar estos momentos es el arte. Ujú. Mirar mucho arte, escuchar mucha música, leer libros. Hay muchos artistas que están presentando obras por internet, están presentando espectáculos musicales, Sí. dejarse un poco también, con eso sí, darse una pequeña sobredosis de arte en este periodo de confinamiento, porque justamente el arte es una herramienta liberadora, es una herramienta que sirve para alimentar el alma, alimenta el espíritu, y en estos casos lo que más tenemos que fortalecer es el espíritu. Entonces, con ese espíritu fortalecido, uno, bueno,
puede tener buena salud mental, buena salud física y poder hacer su día a día con más alegría y con más entusiasmo. Qué lindo lo que decís, Sí. Adri. Ahora me muero de curiosidad. ¿Qué te gusta escuchar? ¿Qué música te acompaña cuando estás ahí pintando en la soledad de tu taller? ¿Qué películas has visto? ¿Qué has podido descubrir Ah, también en estos tiempos? y bueno, de música tengo un gusto bastante variado, pero justamente tengo a veces, dependiendo de qué situación, ¿verdad? A veces quiero escuchar música clásica, otra vez ¿Ah? quiero escuchar música para piano, también me gustan mucho esas propuestas así instrumentales, experimentales, tal vez a veces un poquito así de jazz fusión o algo así, o directamente esas, incluso me gusta escuchar cada tanto algunos mantras cantados y cosas así, cosas que yo sienta que me alimentan el espíritu y me metan también un poco a mí en ese estado también así de concentración y de que me pongan en un estado así como para poder trabajar mi obra. Y los libros, la misma cosa, me gusta mucho leer, ando también de repente en una agenda, ando últimamente anotando cosas de mi día a día, pensamientos. ¿Te gusta Sí, eso? un tiempo lo hacía y luego lo abandoné por mucho tiempo. Y ahora en esta temporada lo retomé otra vez porque justamente hace poco me encontré con una vieja agenda donde llevaba un registro de así de pensamientos y de cosas que me conmovían y me sorprendí yo misma de las cosas que llegué a escribir y como que le tomé valor otra vez a eso de registrar un poco cómo uno se siente durante cada día, que yo creo que también puede ser un ejercicio interesante para poder sobrellevar estos periodos así de restricciones. Y de repente uno se sorprende con las cosas que uno va registrando y también a uno le sirve como una herramienta de descarga, como una pequeña terapia y que a veces desde esa parte, desde esos pensamientos también pueden ir generándose nuevas obras, nuevas inquietudes. Si, por ejemplo, leo un libro o leo algún escrito que me gusta, bueno, rescato frases Lo que me está pasando. que me atrapan y esas frases a su vez pueden dar origen a una nueva obra o algún nuevo Sí, pensamiento y así me voy nutriendo de varias cosas. pero vas anotando y que quede todo Sí. registrado. Eso estoy procurando ahora, o sea, estoy volviendo a retomar esa práctica, porque la había dejado de lado y realmente es muy útil y me di cuenta que hace muy bien también darse cuenta que en tal día yo me sentía así, o tal día estuve de esta manera, o tal día me impactó este pensamiento de tal artista, de tal escritor, de tal filósofo, entonces, porque uno se olvida. Es impresionante como Sí. uno, por más que tenga buena memoria y pueda retener bien las cosas, uno se olvida y es bueno llevar un registro de esas cosas, de las cosas que a nosotros nos conmueven, porque es a su vez, tal vez en un momento de debilidad o de bajas energías puede ser reconfortante volver a leer y decir, mira, en este día yo me sentía así y tal cosa me llamó la atención. Entonces, me parece que es una buena terapia llevar ese tipo de práctica. Y aparte me parece fundamental porque los artistas trabajan con las emociones, con los sentimientos, y encontrarte de pronto con un estado acerca de las cosas Uh -huh. puede generar inspiración, ¿no? Puede ser de pronto el disparador para una obra. Claro, totalmente. Puede ser un objeto, puede ser un pensamiento, puede ser una frase, un fragmento musical, un sonido o un ruido incluso. Justamente de eso yo creo que se trata el hecho de hacer arte, de que uno pueda ver belleza de alguna manera hasta en lo más insignificante, que es un poco también mi trabajo del día a día, que un pedazo de metal oxidado, que puede tener su poesía, puede tener su poética, puede tener su belleza. Un pedazo de madera viejo, lo mismo, o sea, uno ve colores, texturas, ve un montón de cosas, el accionar del tiempo, la historia. Hay gente, por ejemplo, recuerdo que me dice, por ejemplo, ve un madero viejo en una obra y me dice, me hace acordar de la casa de mi abuela en el campo, me dicen, por ejemplo. Y así Ah, uno se sorprende de cómo un elemento
en una obra de arte puede evocar diferentes tipos de vivencias y sentimientos en cada espectador. Y eso Te para mí es conecta, sumamente importante. claro, te conecta con momentos de la vida, con la Sí, infancia, sí. seguro, Eso, seguramente. esa es las cosas lindas del arte, cuando puede establecer esa conexión emocional con el espectador y que el espectador pueda encontrar algún tipo de refugio de alguna manera. Ya sea porque le evocó a un momento de su infancia, o porque le trae esperanza, o porque le levantó el ánimo en un momento de debilidad. Yo tengo una anécdota que me pasó que a mí me marcó mucho cuando puse en Taiwán en el 2018, Ay, sí, que sí, sí, estaba exponiendo mis cuadros y había una chica muy joven que estaba mirando una de las obras embelesada. Entonces estaba tímidamente, se me acercó y estábamos hablando en inglés, porque no hablaba español ella. Y me pregunta el significado, qué para mí significaba esa obra. Y le empecé a explicar, empezamos a hablar y en un momento dado se echó a llorar de una manera que dijo que esa obra a ella le impresionó, que ella se sentía identificada en esa obra y volvía a mirar la obra y se ponía a llorar y no podía parar de llorar. Y esas son experiencias así muy, muy fuertes, que a un espectador le pueda emocionar una obra hasta las lágrimas. que te pueda emocionar a vos, sin duda. Sí, Si en realidad lo que quieren hacer los artistas es comunicar, ¿no? Es llegar al otro de sí, una manera directa, así, sí, visceral. Me imagino sí, lo importante y lo emocionante de ese momento, ¿no? Cómo de pronto una anécdota, un momento sí. chiquito puede significar tanto a lo largo del tiempo, para vos, sin duda. Sí, y además lo más impactante que estamos hablando de una persona que es del otro lado del mundo, Claro. en Asia, en Taiwán, y uno dice, bueno, no hablamos ni el mismo idioma, o sea, yo no hablo chino, ella no habla español, bueno, pero las dos hablábamos inglés, entonces pudimos hablar, pero más allá de establecer esa comunicación verbal, ella ya hizo una conexión no verbal antes con la obra a través de la emoción que le causó. Y eso va mucho más allá del idioma que hables, de tus costumbres, de tus hábitos. Países, mira, yo vengo de un país con probablemente costumbres totalmente antagónicas con la de los taiwaneses, pero sin embargo a través de la obra de arte establecimos un vínculo emocional que para mí eso significa que mi obra está cumpliendo su objetivo y eso para mí es fantástico. Adri, querida, en un momento hablaste de todo lo que ha significado para vos tratar de encontrarle simbolismo a estos elementos que han estado presentes en todo tu trabajo, ¿no? Esto que vos hablás de realismo simbólico, ya Uh -huh. estuvimos hablando de la madera, de los alambres,
de los cielos, de las nubes, de cómo trabajás la luz y cómo haces que todos estos elementos fluyan de tal forma para que haya también ahí poesía, ¿no? Porque la pintura no deja de ser nunca poesía, poesía muda, pero poesía al fin. Igual tus comienzos, y esto ya yendo a tus inicios, ¿no? Sí. Dentro del mundo del arte, estuvieron vinculados a los bodegones, ¿es así? Sí, justamente los primeros cuadros que pinté eran bodegones, los clásicos bodegones, porque en ese momento, bueno, mi inquietud era técnica, o sea, yo quería conocer la técnica, quería conocer la pintura al óleo. Justamente una de las artistas que me conoce desde mis inicios es Eugenia Ortigosa, Ay, que un me, beso que me, está conectado. me tocó tomar algún taller con ella en los inicios justamente, así que me conoce desde los pañales del arte ella. Justamente, y bueno, porque en ese momento mi inquietud era más que nada técnica, o sea, yo quería conocer los materiales, quería conocer cómo funcionaba el óleo sobre el lienzo, cómo manejar los pinceles, y también porque considero que el bodegón es un elemento un tema muy interesante para trabajar lo que es la composición. Yo creo que la pintura de bodegones, que creo que justamente con el anterior artista tocaron ese tema de que pueda aparecer un género menor dentro del arte, y históricamente fue así. Entonces yo creo que es un género donde pone a prueba todo el poder compositivo del artista. Así que yo creo que cualquiera que empiece a pintar, yo creo que es un tema, ¿cómo se dice?, que no puede dejar pasar por alto. Es la mejor manera de hacer estudio de lo que es el espacio, la ubicación de los elementos en el espacio, la armonía de tonos, el trabajo de la figura a fondo, de crear los planos, los sucesivos planos, manejar los primeros planos, los segundos planos, los terceros, cuartos fondos, la iluminación. Es un ejercicio fundamental para cualquier pintor que quiera incursionar en el realismo, para cualquier pintor que asuma, que necesite, digamos, enfrentarse a ciertos desafíos propios del dibujo, pero además el bodegón lo lindo que tiene es que resignifica, reivindica objetos simples, sencillos, cotidianos, objetos humildes, y les da un carácter protagónico. Justamente, yo diría que son objetos humanizados, porque justamente en la medida que uno convive con esos objetos que uno arma en los bodegones, son objetos que se van, digamos, llenando de uno mismo. O sea, si uno lo tiene en su casa es porque algún valor simbólico o sentimental tiene para esa persona. Como lo tienen mis origamis, lo tiene, qué sé yo, cualquier otro elemento que haya usado en mi obra, de repente una llave vieja, o me gusta un candado, o me gusta, qué sé yo, una escalera, cosas así. Todos esos objetos cotidianos, si el artista los selecciona para una obra es porque algún valor tiene, y también porque de alguna manera uno los va humanizando. En esa convivencia diaria, en ese enfrentamiento diario, uno los va humanizando y adquieren como vida propia después. O sea, seguramente. Me hablas de objetos humanizados y obviamente que entiendo el carácter humanizado que le das a los objetos que vos elegís para representar en tus pinturas. Por eso también prescindís de la figura humana. Y tal vez por ahora no siento la necesidad de pintar figura humana, aunque a veces en el realismo es como que se suele ver como que es ¿cómo se dice?, la cumbre del artista es pintar figura. De hecho, antes era así, o sea, el paso a paso de la formación de un artista era empezar con la copia, después pasar al modelo vivo, y después cuando uno ya crea la obra, la figura era como, bueno, no sé, el punto máximo o cumbre de lo que es el trabajo de un artista. Pero por ahora justamente a mí lo que me está interesando más bien es que esa parte humana esté presente de una forma tácita, que creo que es lo que sucede de alguna manera en mis obras. He tenido el ejercicio de la figura humana, he tenido el ejercicio del dibujo del modelo vivo, lo he hecho retratos también en algún momento, pero por ahora es como que siento que hay mucho por explorar dentro de esta temática que estoy trabajando,
y porque también en mi obra, si bien hay algo de lo que es el tema de los bodegones, por el uso de los elementos, también siento que hay mucho de paisaje, porque es justamente a mí me gusta mucho observar la obra de los paisajistas por el manejo de la luz y cómo se capta lo que es el entorno. Y en mi obra también tiene mucho que ver con eso, con captar lo que hay en el entorno. Entonces es como que a veces pienso que en mi obra como que se conjugan un poco esos dos géneros, el paisaje por un lado y el bodegón por el otro. Y están como descompuestos en sus elementos y vuelto a recomponer en la obra. Claro, como que has traspolado los elementos sí. del bodegón y les has dado un entorno, una atmósfera o un escenario sí. Simbólico, ¿no? Está ahí hay una simbiosis súper interesante. Y dentro de lo que haces, que lo entendés por supuesto como realismo simbólico, ya nos has explicado por qué, yo te pregunto, me hablabas recién de tus comienzos, de Eugenia Ortigosa, que también es una pintora paraguaya que hace realismo. ¿Hay una camada en Paraguay de pintores realistas contemporáneos? ¿Cómo es eso? Sí, hay. Justamente con Eugenia tenemos un grupo de pintores que formamos en el año 2014, donde nos juntamos 5 pintores realistas que son Sebastián Díaz, Emanuel Fretes, Eugenia, Yuki y yo. Nos autodenominamos neorrealistas.py y desde el 2014 que venimos haciendo muestras anuales los 5. Entonces con la idea un poco también de reposicionar lo que es el realismo dentro del arte contemporáneo, mostrar nuestras obras, cada uno con su propuesta singular, con su visión particular dentro del realismo, pero lo que tenemos en común es que todos somos amantes y defensores del oficio, del dibujo, de la técnica, y bueno, un poco a través de eso, revalorizar lo que es eso, el trabajo del artista, el trabajo de taller, en medio de toda esta vorágine que a veces nos invaden de propuestas un poco extrañas, inentendibles, que son parte de este mundo contemporáneo que nos toca vivir. Es un poco también, el arte siempre actúa como un espejo de la realidad, entonces esa diversidad de propuestas que a veces parecen inentendibles para muchos. Bueno, en medio de toda esa diversidad de propuestas, bueno, hay artistas como nosotros que, bueno, queremos reivindicar, defender nuestro oficio. El hecho de que nosotros trabajamos, bueno, en el taller con pintura al óleo, ya sea la acuarela, las tintas y todo ese proceso más artesanal tal vez. Exactamente. Pero hay varios artistas que están trabajando también, otros artistas que también están trabajando en forma aislada. El realismo acá en Paraguay lo que tiene una particularidad es que digamos, la formación de cada artista se dio casi de manera autodidacta en la mayoría de los casos, como es el caso de Sebastián Díaz y Hernán Miranda, por ejemplo, que ellos son prácticamente autodidactas, porque no hay una escuela, no hay una tradición académica acá, o si la hubo alguna vez se interrumpió, pero entonces la mayoría, el que le gusta el realismo casi siempre es como un trabajo un poco en solitario. Claro, entonces la idea es un rebelde que no encuentra de pronto en lugares específicos las herramientas que necesita para poder pulir justamente su oficio y desarrollar una carrera como pintor realista justamente. Es interesante 2 cosas, en principio que como grupo de pintores realistas sepan de que la unión hace la fuerza, ¿no? O sea, el pintor siempre trabaja de forma solitaria, pero de pronto, si se encuentra con otro y organizan actividades de forma colectiva, puede ser importante, ¿no? O sea, vos decís, estamos organizando sistemáticamente exposiciones, y eso no es poca cosa, eso es muy valioso, y eso sale justamente a partir de estas iniciativas, entender de que es muy importante aunar esfuerzos y voluntades.
Sí, justamente. Y justamente la ideóloga de este tema del grupo fue Eugenia Ortigosa, que ella había conocido en Perú, había viajado a Perú y le conoció a un grupo de artistas que allá habían conformado como una asociación que se llamaba Sociedad Figurativa. Y un poco inspirado en esa idea de juntarle a los realistas, un poco ella vino a transmitirnos su idea y a juntarnos a nosotros 5, ¿verdad? Que éramos los más cercanos, digamos, a ella. Y por ahora nos mantenemos así como un grupo fijo de 5 pintores que nos juntamos y tratamos de hacer una muestra anual. Por suerte nuestras muestras siempre traen mucho público. Y un poco que la gente vea de que dentro del realismo no es que todos nos parecemos, o sea que cada uno tiene su visión personal, sus propuestas, sus Infinitas maneras de inquietudes. presentar la realidad. Sí, así mismo. Sí, sí, sí. Bueno, pero y más allá de la importancia de esto de reunirse, también me parece fundamental que reivindiquen justamente el oficio, ¿no? Que es lo que yo siempre intento destacar. Pareciera ser que hoy hacer arte contemporáneo es hacer arte conceptual, hacer happening, hacer instalación, hacer ready-made. A ver, hay un montón de pintores que están hoy desde sus talleres apostando por el realismo, siguen apostando por el oficio, por la técnica, así que sí, y son muchos, por supuesto que son muchos, y hay muchos que son muy buenos. Lo digo porque en realidad a veces pareciera que están como muy solos en este escenario de arte contemporáneo, en donde priman propuestas que son muy pobres, son propuestas incoherentes, a veces muy absurdas, y que están muy lejos de comunicar de forma directa y visceral cómo pasa con la experiencia de la pintura, y vos nos contabas recién la hermosa anécdota que tuviste con esta chica asiática, ¿no? Así que sí, me parece fundamental juntarse, reunirse, en este sentido, trabajar de forma colectiva y saber de que lo que acabas de decir, representar la realidad es inagotable. Yo puedo poner el mismo origami, voy a poner a 5 pintores realistas al frente y voy a tener 5 obras de arte completamente distintas. Así mismo, es porque cada uno reinterpreta la realidad de acuerdo a sus vivencias, sus emociones, sus sentimientos. Somos individuos, entonces la percepción visual varía en cada persona. Y eso en el artista obviamente es más que evidente, o sea, eso sucede, porque lo que me emociona a mí tal vez a otro no le emociona, o lo que le emociona a otro a mí no me conmueve. Entonces eso es lo que crea esa diversidad también, porque con el realismo siempre hubo ese preconcepto de que es copiar la realidad, y no es copiar, imposible copiar la realidad, nadie copia la realidad. O sea, lo que se hace es, la realidad se interpreta, no se copia. Y esa interpretación es variable, infinita, porque cada uno es un ser individual con su mente, sus sentimientos, sus emociones propias, y bueno, lo que a uno le sugiere una cosa, a otro le sugiere otra, y así. Entonces, ese es un prejuicio que siempre se usó, esa frase, como para un poco devaluar lo que es el arte realista, que somos todos copistas, que todo copiamos nomás, no más, ¿entendés? O sea, no hay nada creativo ahí, no hay creación, ¿entendés? Claro, entonces, como si fuese, pero es curioso porque en definitiva hay, por supuesto que hay interpretación siempre de la realidad, que es una interpretación absolutamente personal, pero además de ninguna manera se puede desacreditar el trabajo. Si fuera pura y exclusivamente copiar, tampoco se puede desacreditar ese ejercicio, porque solamente se logra a lo largo del tiempo. Hay personas, artistas que tienen más habilidades que otros, es real, pero no hay nada malo, digamos, en el ejercicio de copiar. Y bueno, dentro de lo que es el trabajo artístico, es como un aprendizaje también la copia. O sea, los artistas del pasado, gente como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y otros tantos, siempre empezaron copiando obras de los que le precedieron, a modo de estudio. Pero eso les sirve a ellos para pulir su técnica, depurar su dibujo.
depurar un montón de cosas que después les va a servir como la base para crear sus propias obras. O sea, tampoco hay que quedarse en la... Pero debe seguir siendo un excelente ejercicio hoy para un artista joven que empieza a estudiar, que tiene, no sé, 20 años, instalarse en un museo y copiar a los grandes maestros. Digo, es un ejercicio necesario. Es una buena manera de aprender historia del arte. Yo creo que así la historia del arte se le queda mucho más rápido a uno cuando se pone a copiar una obra maestra. Entonces uno empieza a analizar ahí, hace un trabajo de análisis de cómo se resolvió la obra, cómo se armó la composición, por qué eligió esos temas el artista, y después hacer lo que es el trabajo técnico, cómo resolvió, qué sé yo, la piel, cómo resolvió el paño, cómo resolvió el fondo. Entonces hay mucho aprendizaje ahí. Y eso sirve para que después uno pueda crear sus propias obras. Exactamente. Y aparte, solamente asumiendo la existencia previa de ciertas reglas, de ciertas normas, e incorporándolas, el artista después se puede tomar ciertas libertades de romperlas para hacer de su trabajo algo más personal, ¿no? Sí, totalmente. O sea, ese hacer, ese descomponer tiene que venir precedido del saber. O sea, uno primero tiene que saber, conocer las reglas del juego, conocer el alfabeto del arte, el ABC del arte, el alfabeto visual, conocer lo que es la sintaxis de la imagen, la técnica, todo. Y a partir de ese conocimiento que uno acumula, uno está en la plena libertad de ver cómo se dice, descomponer eso. O cómo usar, como hacen los poetas con el lenguaje, que de repente uno ve que hacen, qué sé yo, usan palabras así que a lo mejor son medio raras, pero forma parte de ese juego dentro de la sintaxis y la semántica del lenguaje. Tanto dominio uno tiene de ese idioma que ya se puede dar el lujo de descomponer. El mismo Miguel Ángel lo hacía con las figuras humanas. Él dominaba tanto la anatomía que ya se daba el lujo de deformar a su gusto la figura. O sea, pero eso lo hace él porque tiene el conocimiento y el dominio de eso. Pero si vos te pones a inventar cosas sin tener ese conocimiento, eso se nota en la obra. Cuando hay una improvisación sin ese conocimiento previo, que es un poco a veces lo que sucede en algunas obras de arte contemporáneo, que hay mucha improvisación, hay mucho descomponer, pero hay poco saber detrás. Y a mí me parece que es importante que uno primero sea, o sea, el artista tiene que investigar, eso para mí es importantísimo. Tiene que ser un investigador de la técnica, de la historia, de los temas, de todo. Entonces, cuanto más información uno tenga, más posibilidades de expresión y de comunicación va a encontrar para una obra de arte. Seguramente. Adri, me ha encantado escucharte, sos súper cálida. Yo creo Muchas gracias. Mira, nos quedan 25 segundos. Gracias. Pasó volando. Pasó volando, gracias. Sí, gracias a vos. Despedite, por favor, te quedan 15 segundos. Y bueno, muchas gracias a todos los que se conectaron. No sé cuántas personas se habrán conectado, pero a todos les hago llegar mi agradecimiento y el apoyo para este momento. Los espero.